Queridos hermanos, vamos a continuar entonces con lo que venimos viendo hace un par de miércoles, que es la inmadurez espiritual o la carnalidad. Antes de salir de casa, también tuvimos algunas cuestiones, allí justo nos quedamos sin gas, no se pudo bañar mi esposa. Yo no tengo problema, yo puedo andar semanas sin bañarme, pero las mujeres como que es un poquito más complicada la cosa. Y eso que tengo un cabello largo, pero no lo mismo, no me afecta. Hermanos, pensaba, ¿no?, que realmente estas enseñanzas están siendo de mucha bendición para todos, empezando por mí. A lo largo de estos pocos y juveniles años que tengo, he aprendido algunas cositas, algunos hermanos que me han enseñado, el Señor a través de algunos hermanos me han enseñado algunas cosas. Y cuando hay un tema que es candente, un tema que es punzante, temas que a veces ni se quieren tratar, ni se quieren hablar en la iglesia, y se toque esos temas con la ayuda del Señor, con la guía de Él, y por allí nadie ni te pregunta nada, ni te sugiere nada, ni te acota nada, es porque está siendo de bendición. Porque creo que con este tema, como muchos temas que hemos visto a lo largo de las reuniones en estos años, todos tenemos algo que corregir. Todos tenemos algo que cambiar en nuestras vidas. Todos tenemos cosas de que despojarnos, cuestiones personales que muchas veces opacan el testimonio del Señor Jesucristo en nuestras vidas, desdibujan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y daba gracias al Señor porque, repito, hay un silencio total. Así, este silencio que hay ahora, y gracias a Dios porque las cosas se deben hacer en orden, gracias a Dios y gracias a ustedes por este silencio. Pero después en el transcurso de la semana nadie me pregunta nada. Y ya van 3 veces, creo que esta es la 4ª vez que vamos a tocar el tema. Y es señal que creo que a cada uno de ustedes como a mí hay partes, aristas en nuestras vidas donde el Señor nos está pisando los callos. Y gloria a Dios que sea así. Gloria a Dios que sea así, porque el Señor cada día quiere que seamos transformados. Cada día quiere que seamos más parecidos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es solo por medio de la palabra y del cumplimiento de ella, de la obediencia a ella. Hermanos, habíamos visto la semana pasada, ustedes recordarán, 1 Corintios 3, 2 y 3, y los vamos a leer para refrescar un poquito la memoria, ¿sí? 1 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3, el título en la Reina Valera 1960 habla de que somos colaboradores de Cristo, ¿no? Y dice así la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y andáis como los del mundo? ¿Y andáis como las personas sin Cristo? Se podría traducir, ¿no? Yo creo que en cada iglesia local, no vamos a hablar de la iglesia a nivel universal, en cada iglesia local hay desperfectos, hay irregularidades, netamente humanas, por supuesto. Y por ello es que el Señor quiere y nos manda y nos pide que constantemente estemos prestos, solícitos, dicen Efesios, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es, vuelvo a repetir, hermanos, por medio de la palabra de Él y obedeciéndola. Porque mientras más aprendemos y dejamos que la palabra cale en lo más profundo de nuestro ser, somos transformados. Y al ser transformados, cada día somos más santos, cada día pecamos menos, cada día amamos más a Dios, porque cada día lo conocemos más. Y por ende, cada día amamos más a nuestros hermanos, amamos más a nuestro prójimo, nos dolemos más por nuestros semejantes.
Vemos aquí que el apóstol no le podía dar alimento sólido a los hermanos en Corinto. No les podía dar tal vez, no les podía hablar, podríamos decir hoy, de lo que es exégesis, no les podía hablar tal vez de lo que es soteriología, de lo que es amartiología, no sé, se me viene a la mente, por decir, mencionar estudios profundos. Tenía que continuar con el discipulado, con lo básico, porque no estaban en condiciones, eran niños espirituales y no podían asimilar ni digerir el alimento sólido. Hermanos, ellos no estaban preparados para recibir el alimento sólido. Y muchas veces es una decisión, como el que nos negamos, estamos negados a recibir ese alimento sólido. No queremos salir de nuestros caprichos personales, no queremos salir de nuestras conjeturas personales, no queremos salir de nuestras interpretaciones propias de la palabra de Dios, ¿no? Y recordamos que habíamos visto el miércoles pasado que la inmadurez espiritual hace incapaz a la persona de recibir, ¿qué cosa? Las verdades más profundas que están en la palabra de Él. Por eso es que es inevitable, y creo que la recomendación que nos da el Señor una vez más en esta tarde, es que debemos entender, recordar qué es la palabra de Dios. Por eso es que los invito a que vayamos a lo que es segunda de Timoteo, verso 3. Segunda de Timoteo, versículo 3, versos 16 y 17. A donde de una vez por todas creo que un día tenemos que entender que la autoridad máxima de parte de Dios para nosotros es la palabra de Él. Que alguien lea, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada, es soplada por Dios y dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, y ahí también se puede traducir que es para entrenarnos o capacitarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para redarguir, ¿no? Allí, la palabra redarguir, una de las traducciones es para tener certeza o convicción, ¿sí? O, ¿no es cierto? Tener convicción. ¿Para qué? Para corregir, para instruir. ¿Qué es instruir? Enseñar, educar, adquirir disciplina, ¿sí? Eso es. Para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre, o sea, el Hijo de Dios, tanto hombre y mujer, sea perfecto. Y ahí la palabra perfecto se traduce como completo, ¿sí? Para que sea completo, para que sea maduro. ¿Para qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y segunda de Pedro, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20-21. Dice así. Que alguien lea, así no hablo tanto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Amén, ¿no? Porque dice que debemos entender esto, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no fue que a nadie, a ninguno de los hombres de Dios, se les ocurrió
escribir algo por decisión propia, porque algo les gustaba, les agradaba más que otra cosa. No, no, no. Ellos recibieron la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo para que escribiesen lo que Dios, el Padre, quería que escribieran, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y siempre digo y lo recalco y lo voy a seguir recalcando hasta que ustedes me corran. Está bueno leer devocionales. Todos enviamos devocionales, la mayoría, no todos, todos los días. Ustedes saben que hace años yo mando un devocional al grupo y también a otras personas, como muchos hermanos lo hacemos. Y está bien, porque a veces a la mañana temprano uno no tiene el tiempo suficiente. Lo ideal es, yo siempre aconsejo a la mañana arrancar con la oración y la lectura, ¿no?, de la palabra de Dios. Pero a veces no se puede. Entonces por lo menos arrancás con un devocional. Hasta que en un momento dado del día, en lo posible que no sea la noche última hora, porque terminás muy cansado, tener esa hora silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque estás vos, estoy yo y el Señor, solo los dos, a donde yo le hablo, pero por sobre todas las cosas le escucho. Que es algo que tenemos que ejercitar, hermanos, y aprender. Porque somos muy rápidos para hablar, para pedirle al Señor, también para darle gracias. Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para escucharle a Él. Creo que los que tienen años de creyentes saben a qué me refiero. El quedarse en silencio allí en la presencia de Dios, contemplando su presencia, y cómo Él en un momento determinado te recuerda un versículo, te recuerda un testimonio, pone una convicción en vos de hacer algo que es coherente con las Escrituras. Nunca Dios nos va a inspirar, nos va a hablar, mejor dicho, nos va a decir algo que no coincida con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque por allí hay algunas ideas medias descabelladas que por allí algunas otras doctrinas enseñan. Hermanos, la oración y el estudio. El mejor remedio para dejar la carnalidad, para despojarnos de la carnalidad, de la inmadurez espiritual, es tomar en serio la palabra de Dios. Es entender de una vez por todas que la palabra es la máxima autoridad y por medio de ella Dios nos habla. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? ¿Qué pasa, como decía Michael recién, cuando tenemos ese pequeño desliz una vez de que dejamos que cuestiones determinadas del mundo esta tarde, un ratito, media horita, ocupen el primer lugar en nosotros en vez de Dios? Nos viciamos. Se hace algo que mañana es 1 hora, pasado 2 horas, y cuando menos acordamos, descuidamos la comunión, nuestra comunión con el Señor, que es un privilegio que nos ha dado. Entonces, hermanos, por eso es que debemos ser organizados. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que ser organizado en su vida personal. Y esa organización y esa disciplina que adquirimos es en base y en consecuencia de lo que Dios nos enseña cada día y nosotros le obedecemos. No puede ser que todos los días vivamos a las apuradas y tal vez se nos pasan, porque a mí me ha sucedido más de una vez, de andar a las apuradas, el que mucho abarca, poco aprieta, como es el dicho, y descuidamos lo más importante, que es nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando no hacemos esto, de no tener esa comunión con el Señor, esa relación personal con Él, sufrimos una inestabilidad en nuestra fe. Sufrimos una inestabilidad espiritual. Lo vamos a ver. Efesios capítulo 4, por favor. Verso 14. Y al fin me fui por la tangente y les quería decir que el devocional está bueno. El leer tarjetitas, textitos, qué sé yo, ¿cómo es que se llaman? Reflexiones, está mortal, está muy bueno. Pero no es todo. Simplemente tiene que ser
un complemento. Lo primario, lo primordial es la palabra de Dios. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas gracias. Estratagema se puede traducir como un fraude o un artificio fraude de parte del enemigo. Lo voy a leer en otra traducción. Dice así, Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro. O sea, que ¿qué está diciendo la palabra? Que el inmaduro es como un niño en la fe y es arrastrado de un lado para otro. Dice, ya no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hoy me ha pasado, no aquí también alguna vez, pero en otro lugar donde el domingo enseñábamos una cosa y el lunes, el martes, el miércoles, no sé a dónde vieron un video, pero vos sabes que también tal cosa, tal hermano dice tal cosa. Y así, ¿no? Cualquier corriente, cualquier viento doctrinal es como que los desestabilizaba, ¿no? Como que tal vez el domingo se habló sobre determinado tema y esas personas fueron las que más dijeron amén, amén, amén. Después el martes, el miércoles, el jueves, como que ya el enemigo había sembrado la semilla de la duda por algún videíto que habían visto, por alguna prédica media rara que habían visto. Por eso tenemos que ser muy sabios y muy cuidadosos también con lo que vemos, ¿no? Vuelvo a repetir, la esencia de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, es esto. Después tengamos cuidado con lo que vemos, hermanos. Entonces dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es que muchas mentiras, muchas veces, parecen que son verdades. Y cuando somos ignorantes en lo escritural, caemos en la trampa. Por eso es que tenemos que leer, tenemos que conocer la palabra de Dios. No puede ser que tengamos, no sé, 10, 12, 15 años de creyente, 20, y que cuando decimos vayamos a Habacuc, vayamos al índice a buscar, por ejemplo, se me ocurre Habacuc, Abdías, Sofonías, no sé. ¿Eso saben qué es, hermano? Falta de dominio bíblico. Si no hay manejo de saber dónde está cada libro ubicado, menos vamos a saber el contenido de ellos. Entonces, hermanos, es hora de poner la barba en remojo. Es hora de entender que crecemos solo por la palabra de Dios. Había tomado nota de algo yo cuando leí Efesios 4:14 y puse para aquellos que están tomando nota, cuando los dones que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo son usados según como Dios repartió, como Dios designó, y los creyentes, los santos, estamos activos al servicio de Dios y de los hermanos, se evitan 3 peligros. Vuelvo a repetir, por las dudas se hayan quedado. Cuando los dones que el Señor nos ha asignado o nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo están siendo usados por nosotros, por los santos, los hijos de Dios, para el servicio del Señor y para edificación de la iglesia, se evitan 3 peligros: la inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. Sí, no la incredulidad, la credulidad. Vamos a desarrollar muy poquito una de estas 3 características, las 3 características, pero muy poquito de cada una de ellas, pero para más o menos tener idea. Vamos a ir primero con la inmadurez. Fíjense ustedes, hay características que nos identifican como hijos de Dios, que somos distintos a los demás, y dentro de la iglesia
también cada creyente tenemos características que nos identifican como espirituales, como carnales, como niños espirituales. Los creyentes que nunca se involucran en un servicio comprometido para con Cristo, es muy posible que nunca salgan, o les cueste salir, de la condición de niños espirituales. Vuelvo a repetir, los creyentes, hijos de Dios o santos, que nunca se involucran en un servicio comprometido para con Cristo, difícilmente salgan de la condición de niños espirituales. ¿Por qué? Porque están faltos de desarrollo por falta de ejercicio. Están faltos de desarrollo por falta de ejercicio. A mí si en este momento me ponen, o a Alejandro, no sé, o a cualquiera, a Daniel, a jugar 90 minutos un partido de fútbol, yo creo que a los 5 minutos... Tengo cambio. Recambio. ¿Por qué? Por la falta de ejercicio. Por eso Hebreos 5:12 dice claramente esto, leámoslo. Sé que lo sabemos y tal vez lo tenemos claro, pero lo leamos de nuevo. Hebreos capítulo 5, verso 12, que alguien rápidamente lo lea, por favor. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La otra traducción dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Es que en teoría cuando vos sos discipulado y terminaste el discipulado, estás en condiciones de discipular a otro. Alguien me dijo alguna vez que una persona, un anciano ya partió a la presencia del Señor, el hermano David Quero. ¿Cuándo vas a predicar, Gerardo? ¿Cuándo vas a predicar? ¿Cuándo vas a predicar? No, es que sé poco. No, al lado de ustedes, no sé nada. O sea, y me acuerdo sabias palabras de David, me dijo, ¿sabes? La mejor forma de enseñar, de aprender, perdón, es enseñando. Porque vos para enseñar te tenés que capacitar. Entonces tenés un compromiso que para enseñar tenés que aprender. Y tomé esas palabras como palabras del Señor por medio de los labios de David. Y estoy aprendiendo, y sin lugar a dudas tengo mucho por aprender hasta el día que partamos la presencia del Señor. Entonces dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esa es la característica primordial del inmaduro, la inmadurez. Hermanos, cuando no nos comprometemos con el servicio al Señor, es como un músculo. Cuando no lo hacemos trabajar, ese músculo se atrofia. Así es en el caso espiritual, en el creyente. Vamos con la inestabilidad. La inestabilidad es otro gran peligro para todos, por supuesto, porque nadie está exento. Yo puse otro peligro, es la veleidad espiritual. ¿Qué es la veleidad? Habrán escuchado el dicho donde decían, ¿qué te pasa? Que andas como veleta de aquí para allá. ¿Ah? Bueno, de eso se trata. Los cristianos inmaduros son inestables. ¿Por qué? Porque son vulnerables ante las novedades. Che, ¿viste que abrieron una iglesia allá en tal lado? No sabes la alabanza. Maico no existe al lado del guitarrista ese que hay allá. ¿Gerardo? No, pero ¿sabe lo que tiene que aprender el pastor? ¿Sabe cómo grita? ¿Sabe la voz, la autoridad, el poder, la unción que tiene? ¿Ah? ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, los cristianos inmaduros son vulnerables ante esas novedades. Y muchas veces no solo novedades, modas de engañadores. ¿Cómo puede ser que oren y le piden a Dios de acuerdo a su voluntad?
Los engañadores dicen hay que declarar, hay que reclamar, hay que decretar. ¿Mm? Y hay personas, hijos de Dios, inmaduros, que son vulnerables ante estas novedades, ante estos engañadores, que son instrumentos de Satanás claramente, ¿no? Y estas personas saben en qué se tornan, en nómadas religiosos, yendo a la deriva, de fantasía en fantasía, de emoción en emoción. Que el Señor nos libre y nos ayude cada día a procurar personalmente cada uno de nosotros estar firmes en nuestra relación con el Señor. Y, como dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, ¿alguien recuerda el texto? ¿No? ¿No lo recuerdan? Lo leamos, por favor. Gálatas 6:1, si no me falla la memoria. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Y allí la traducción de tentado es probado. ¿Mm? Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? No nos admiremos ni crucifiquemos al hermano que por allí puede tener un desliz, pecar, como nosotros también lo podemos hacer. Tampoco apañar, pero sí restaurar, sí acompañar, sí amar, consolando, exhortando, guiando, ayudando, sosteniendo. Que el Señor libre su iglesia de la inestabilidad espiritual. Y el último, la credulidad. Yo anoté aquí para no olvidar. Lo más grave de todo esto, ¿de qué? De la inmadurez, de la inestabilidad. Lo más grave de todo esto es el peligro del engaño. ¿Mm? El peligro del engaño. Porque parece por allí que somos redundantes, que somos reiterativos. Pero es que alguna vez he dado el ejemplo, y creo que varios lo han dado al ejemplo, muy escuchado este ejemplo, el bancario, el cajero de banco, como también el del supermercado, cuando le das un billete falso, muchas veces ni hace falta que lo mire. Solo hecho cuando lo toca, cuando sus dedos palpan, o sea, tocan, tienen contacto con el billete, ya saben que es falso. ¿Por qué? Porque conocen bien al auténtico. Entonces, cuando el Hijo de Dios conoce bien la palabra de Dios, conoce en profundidad lo que es la sana doctrina. Entonces, cuando te vienen con cosas lindas, pintarte un panorama hermoso, y por más que esté bien disfrazado, si vos conocés bien la sana doctrina, ahí nomás, al toque, sabés que te estaban queriendo vender un buzón. Y no te tenés que quedar callado. No me tengo que quedar callado, no nos tenemos que quedar callados. Con amor, pero con la autoridad que Dios nos da por medio de su palabra, reprender, corregir, hablar, explicar, exhortar a esa persona. Entonces, lo más grave de todo es el peligro del engaño. Los recién nacidos, que son inexpertos en la palabra, todos cuando al poco tiempo que recibimos a Cristo, que fuimos inexpertos. Lo triste es que si tenemos muchos años todavía seguimos siendo inexpertos, ¿no? Entonces, los recién nacidos son inexpertos en la palabra de justicia al no estar ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Porque eso es lo que la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Hebreos, estamos en Hebreos, capítulo, recuerden que recién leímos, Hebreos capítulo 5. Leímos el versículo 12. Ahora vamos a leer el 13 y 14. Que alguien lea, por favor. El que guste. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Bueno, creo que la palabra de Dios es demasiado clara, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y me quedo ahí con esa expresión, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. No todo en la vida cristiana es color de rosa. En la vida cristiana atravesamos pruebas. Y no siempre es por disciplina. Muchas veces el Señor permite la prueba en nuestras vidas para que maduremos, para que crezcamos. Creo que alguna vez se enseñaba en una materia que es vida cristiana, que en la prueba Dios saca lo mejor de nosotros, pero cuando no la resistimos a la prueba. Porque tenemos dos posibilidades cuando somos probados. Rebelarnos contra Dios, endurecer nuestro corazón y sufrir mucho más como el pueblo de Israel, que en un corto lapso podría haber llegado a la tierra prometida, pero a raíz de su corazón endurecido y de su soberbia y de su rebeldía, tardó 40 años. Nosotros también atravesamos el desierto de la prueba muchas veces, y ese desierto ese peregrinaje se hace larguísimo cuando nuestro corazón se endurece y empezamos, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo ofrendo, si yo hago esto. Y la actitud correcta de un hijo de Dios es decir, Señor, heme aquí, fortaléceme. Tú sabes que padezco esta prueba, tú sabes que me cuesta tremendamente, tú sabes que me duele, que sufro, sabes que hasta estoy enojado, Señor, te pido perdón. Dispongo mi corazón, mi vida en este momento para que tú hagas lo que quieres hacer en mí, pero mientras te pido, me ayudes a soportar, me des la capacidad para resistir y ayúdame, sosteneme. Esa debiera ser nuestra actitud en la prueba. Y les puedo asegurar que la prueba va a ser más corta de lo que sería en caso que resistiéramos. Pero recuerden, en la prueba es cuando más crecemos. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener problemas, a nadie le gusta tener dificultades. Pero el Señor ha prometido que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo para bendecirnos con lo material, para bendecirnos con las cosas que necesitamos día a día, con el confort, sino primeramente que Él está con nosotros todos los días para alimentarnos, para enseñarnos, para sostenernos, para animarnos. Por eso es tan importante, hermanos, que nos reunamos. Por eso es tan importante que estemos esta tarde aquí. Lamentamos que haya hermanos que tal vez no han podido venir. No es que tal vez, no han podido venir. Los motivos solo ellos y el Señor lo sabe. Pero enseñábamos en la iglesia días atrás que qué importante es reunirnos. Porque tal vez algunos de nosotros podemos venir atribulados. Podemos venir con una preocupación, con un problema, con una dificultad, con una inquietud. Y otro hermano tal vez ya pasó por ese desierto, de esa prueba, y puede llevar la palabra de aliento, de ánimo y de esperanza y de sostén al hermano que está en prueba y brindarles ayuda de parte de Dios. Por eso no dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra. Y para que no nos vayamos a olvidar, les leo una vez más estas hermosas expresiones que es la palabra de Dios. Prestemos atención, con esto terminamos la reflexión de esta tarde. Hermanos, creámosle a Dios, que toda la Escritura es inspirada por Él, por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, mujeres y hombres de Dios,
seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Amén. ¿Quiere o alguno una oración, tener una oración final? Señor les bendiga. Si alguno de los varones, otros hermanos quiere.